gracias a quienes nos están acompañando a través de las plataformas streaming de Zoom y Facebook. El Colegio de Sinaloa les agradece su presencia y les da una cordial bienvenida al programa Ciencia en Directo. Y este día con una conferencia muy interesante, jóvenes, estudiantes, académicos que nos acompañan, con el nombre Catálisis Nano Macro, el fin es el mismo. El día de hoy recibimos a nuestra conferencista invitada, y es la doctora María del Rocío Redón de la Fuente, investigadora del Centro de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, materiales bio y catalizadores nanoestructurados. De acuerdo con la doctora Rocío Redón, su conferencia presentará un recorrido por los caminos químicos en la búsqueda de catalizadores que sean cada vez más económicos, sencillos de hacer y que a su vez funcionen para alcanzar productos útiles en la industria de cualquier tipo, pero en particular de fármacos. Y para compartirles una breve semblanza de la trayectoria académica de nuestra invitada, les comento que la doctora María del Rocío Redón es química con maestría y doctorado en ciencias químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estancias postdoctorales en la Universidad de McGill en Canadá y en la Universidad Autónoma de Morelos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, y PRIDEC de la UNAM. Sus áreas de investigación se centran en el diseño y obtención de sistemas catalíticos de macrocristales y nanosistemas homogéneos, la recuperación de los mismos por métodos de nanofiltración con aplicación en el tratamiento de contaminantes atmosféricos y en la obtención de compuestos base en el desarrollo de especies químicas que sean de interés farmacológico. También, y de forma importante, sintetiza nanosistemas metálicos para la obtención de combustibles a partir de biomasa para la reducción de contaminantes ambientales. Actualmente trabaja en el desarrollo e implementación de materiales liberadores de fármacos, así como en la inclusión de nanomateriales en polímeros para uso en manufactura aditiva. Como ustedes ven, tenemos a un especialista en este ramo, y antes de dar paso a la conferencia, yo voy a ceder la voz brevemente al maestro Carlos Barajas para que nos comparta un mensaje de parte del maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Gracias a nuestra directora de comunicación y editorial del Colegio de Sinaloa, maestra Trinidad Guerrero, gracias por su presentación. Muy buenos días, María del Rocío, amable audiencia que nos acompaña el día de hoy. A nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza Valenzuela, queremos darle la más cordial de las bienvenidas aquí a Sinaloa, aunque sea de manera virtual, María del Rocío. Los jóvenes que hoy nos acompañan, sabemos que se van a llevar algo de importancia esta mañana. Sin más preámbulos, la palabra es tuya, María del Rocío. Adelante. Muchas gracias, Carlos, Trinidad, gracias por la invitación. Les voy a dar un recorrido relativamente breve, espero que sea de su interés. Primero vamos a dar un poco de antecedentes, después les voy a platicar un poquitito de un trabajo que acabo de publicar. Y finalmente vamos a pasar rápidamente por algunas reacciones que se realizan en la industria química. Entonces, bueno, pues sin más, supongo que les voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden dar chance de compartir? Dice que está inhabilitado. Lo atendemos ahora, permítame. Sí, dice que está inhabilitado. Gracias. Ok. Adelante, por favor, María del Rocío. Déjenme compartir. ¿Ya está compartiendo? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, este es el nombre de la ponencia. Ahí está. Este es el nombre de la ponencia. Y bueno, pues nada más para recordarles un poco, un catalizador es aquel que nos ayuda a disminuir la energía de activación, ¿no?
haciendo posible que podamos obtener productos que de otra forma no podrían obtenerse sin el catalizador. Tenemos catalizadores de tipo homogéneo, heterogéneo, enzimáticos, nanoestructurados, y básicamente esta plática va a estar centrada en estos últimos. Aquí está. Algunas de las características que tienen estos catalizadores es que, bueno, ¿por qué nano? Porque cuando nosotros disminuimos el tamaño, ¿no? Lo que tenemos es un aumento en el área al mismo volumen. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo a los fenómenos de superficie, en particular a las catálisis, ¿no? La catálisis puede llevarse a cabo de manera heterogénea, como ya lo habíamos comentado, y esta en general necesita soportes para que se lleve a cabo de esta forma. En el caso de los compuestos que son de tipo homogéneo, podemos llevar a cabo este tipo de ciclos catalíticos en los que, para el caso en particular de los catalizadores de paladio, las nanopartículas muchas veces tienden a salir de la reacción formándose, por ejemplo, paladio negro, que ya no es, ya veremos al final, reactivo, y entonces se pierde. Y mucha gente está trabajando en esta área para que se optimice la cantidad de catalizador que se está utilizando desde el principio y se pueda regenerar. Algunas de las catálisis, nos vamos a centrar, perdón, en paladio, básicamente, que es digamos que el rey de los catalizadores cuando se llevan a cabo reacciones de acoplamiento carbono-carbono. Algunas de estas son estas que estoy mencionando aquí, ¿no? Y nosotros prácticamente lo que hacemos es probarlos en reacciones de tipo Suzuki, Miyaura y Misoro-Kijeka. Muy bien, como les mencioné, una parte muy importante para los catalizadores heterogéneos son los soportes. Se ha visto que si no se tiene soportes, independientemente si son materiales macrocristalinos o nano, estos catalizadores, bueno, una de las cosas es que pierden su área superficial, ¿no? Entonces disminuye la catálisis. Y la otra cosa que sucede es que en el caso de los materiales nanoestructurados, se precipitan, se aglomeran las nanopartículas y entonces ya no hay reacciones catalíticas. Entonces, bueno, se ha trabajado en una infinidad de soportes. Aquí les estoy poniendo algunos ejemplos. O sea, hay esos y muchos otros, incluidos los disolventes, perdón que se los puse aquí en inglés, pero hay, bueno, hay surfactantes, nanotubos de carbono, el mismísimo carbón mesoporoso, hay óxido de grafeno, nanotubos de carbono dendrímeros, en este caso están los dos, ¿no? Hay nanotubos de carbono unidos a dendrímeros, hay los famosos MOFs, ¿no? Metallic Organic Frameworks, son de los últimos que se han estado trabajando, son muy interesantes porque además estos a veces pueden incluso trabajar como si fueran catálisis homogéneas, entonces se tiene como ambas ventajas. Los tradicionales óxidos metálicos, ¿no? El óxido de cerio, el de aluminio, de titanio, de zinc, cerio y circonio, ¿no? Estos son así como que los que más se utilizan en el mundo. Las zeolitas, óxido de silicio en muchísimas formas, en esferas, en paneles, como nada más como soportes planos. También existen, por supuesto, los gelatina, pectina y soportes verdes, ¿no? Incluso se han utilizado, por ejemplo, aceites como el aceite vegetal, aceite de oliva, todos estos como soportes de los nanomateriales. Óxido de grafeno, como ya les he mencionado, polímeros, el que se les ocurra, resinas, perdón, incluso otros metales, y muchas personas han utilizado metales magnéticos, bueno, ferritas en general, porque además esto ayuda no solo a que se incremente la catálisis, sino que se puedan recuperar al final del proceso mediante magnetismo. Estos son unos ejemplos, perdón, la tabla está enorme y está
muy chiquitos los números, pero todos ellos incluyen soportes, y si se fijan aquí en el rendimiento, todos ellos tienen rendimientos arriba del 70%, es decir, son sumamente eficientes, y son cualquier cantidad de soportes diferentes, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, perdón, pasemos al siguiente para que mejor vayamos a esas conclusiones. Uno de los mecanismos que se han estado utilizando finalmente para explicar lo que sucede cuando tenemos catalizadores nanoestructurados es este que le llaman cóctel, que es, o cocktail, ¿no? Mechanism. Se le llaman cóctel porque involucra varias procesos en el mismo, es decir, si ustedes tienen su catalizador que puede ser soportado, pueden ser cristales, estos son compuestos organometálicos, pueden ser nanopartículas con MOFs, nanopartículas solas, que estas no las puse aquí, perdón, entran al ciclo catalítico y pueden quedar por este lado donde está el famoso leaching que les decía, la pérdida de los catalizadores en los que puede perder como cúmulos metálicos, como especies monometálicas, o en el mismo espacio estar haciendo un leaching otra vez en ciclo, o pueden estar en una parte homogénea, en un ciclo catalítico homogéneo, sin que haya leaching, y entonces generar pues directamente los productos. Si tienen leaching, de todos modos, se les tiene que purificar para eliminar esa cantidad de paladio que se generó y utilizar los productos. Si no hay leaching, ¿no? Aquí está mal escrito, perdón. Obtenemos los productos finales sin mayor problema. Entonces, es cóctel porque tiene tanto la parte, digamos, heterogénea, donde hay leaching, como la homogénea, en donde puede o no haber leaching, o bueno, pérdida de catalizador. Ahora sí vamos a pasar un poco al trabajo que les comentaba. En nosotros lo que hicimos fue trabajar con nanopartículas cerovalentes de paladio, y lo que hicimos fue modificar su síntesis a través de diferentes procesos de reducción, que están aquí mencionados: ultrasonido, ultravioleta, con reducción química que puede ser con borhidruro de sodio o con citrato de sodio, o con el mismo disolvente, y variando además del proceso de reducción los disolventes, ¿no? Entonces, trabajando en condiciones, digamos, altas, ¿no? de reacción catalítica, altas me refiero a 200 grados centígrados, que algunos evaluadores decían, pues estás tostando el catalizador, ahí vamos a obtener lo que sea, efectivamente, y 18 horas, que también es un montón de tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, en la mayoría de los casos tenemos rendimientos arriba del 80%, son muy buenos rendimientos para la producción de cis y transestilbeno. Y entonces nosotros dijimos, bueno, si lo que nosotros queríamos averiguar es cómo se influencia esa catálisis por el tamaño, la forma, entonces necesitamos bajar las condiciones para ver esos tamaños, esos puntos límite. Y entonces lo que hicimos fue variar la temperatura, manteniendo constante el tiempo. Obtuvimos que 120 grados era donde teníamos el mayor rendimiento, y después variamos el tiempo manteniendo esa temperatura constante, y obtuvimos que 10 horas era en la que obteníamos un tiempo más eficiente. Entonces, trabajando con estos tiempos y esta temperatura, entonces ahora sí pudimos ver que hubo variación dependiendo del disolvente y del reductor. Y más allá del disolvente y del reductor, si se fijan, las que tienen mayor rendimiento son las que tienen dimetilformamida como disolvente, diferentes métodos de reducción. Los otros están aquí, pero están por debajo del 10%. En este caso, lo que estamos viendo es que en ese disolvente, con esos métodos de reducción, estamos obteniendo los tamaños idóneos para obtener mayores rendimientos. Con ello obtuvimos una relación del rendimiento en función del tamaño, y obtuvimos esta ecuación en la que el tamaño para este tipo de catalizadores está alrededor de 25 nanómetros. 25 nanómetros obtendríamos un 100% de rendimiento.
entonces podemos ver que el tamaño realmente importa, no solamente, no es fortuito que los tamaños de las nanopartículas pequeñas, en este caso, no estén funcionando para llevar a cabo la catálisis, ¿no? Muy bien, entonces estos son el tipo de nanopartículas que se obtuvieron. Aquí puse las de etilenglicol porque fueron para las que se obtuvieron mejores imágenes, pero las de dimetilformamida son muy similares, solo que son nanopartículas mucho más grandes. Y bueno, obtenemos los productos correspondientes al acoplamiento carbono-carbono de estas moléculas que son el trans y el cis-estilbeno. Ahora, queríamos comparar no solamente, ese es ese trabajo en el que se varió los procesos de reducción y de disolventes para las nanopartículas. Algo importante que nosotros hemos querido trabajar en el grupo es obtener esas nanopartículas, pero con el menor número de condiciones extraordinarias para bajar el costo de la obtención, porque normalmente las nanopartículas, sobre todo las catalíticas, se tienen que obtener en condiciones de atmósfera inerte, como ya les había comentado, con protectores. Estos protectores ayudan justamente a que no se acumulen, no se aglomeren y no se formen los precipitados, el famoso leaching incluido. Entonces, con todas estas condiciones, lo que estamos tratando de hacer es disminuir los costos, porque a final de cuentas, estos catalizadores, como todos, lo que queremos es que se apliquen en la industria, y entonces pues la industria finalmente lo que quieren es que se gaste la menor cantidad de dinero posible. Entonces, en el caso de las nanopartículas que les platiqué hace un rato, no trabajamos en atmósfera inerte, no tenemos ningún protector adicional más que el disolvente en el que estamos trabajando. Entonces eso, les digo, en principio tendría que disminuir los costos. También, como vimos, se disminuyó el tiempo de reacción y la temperatura a la cual trabajamos. Nuevamente eso también baja los costos de producción. Ahora, como les dije, nano, macro, el resultado es el mismo. Queremos comparar esas nanopartículas con otras en las que tengamos, bueno, en este caso es una molécula inicial para formar dendrímeros, pero si tenemos esa molécula y le ponemos nanopartículas, en principio tendríamos una macromolécula en la que tenemos más nanopartículas unidas a esa misma, y podríamos tener un incremento en el rendimiento de la catálisis. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de materiales? Si se fijan en esta tabla, ya no les voy a hacer el cuento más largo, la síntesis aquí está descrita, o sea, tenemos este ligante y le ponemos las nanopartículas y se forman estos cúmulos. Los puntitos blancos que se ven aquí en la micrografía corresponden a las nanopartículas de paladio, y el resto grisecito que se ve ahí es la molécula de core dendrimérico. Bueno, entonces nosotros comparamos la catálisis, otra vez HEC, que les había comentado hace un ratito, este acoplamiento carbono-carbono, para estos materiales comparados con la contraparte de las nanopartículas de paladio. Y si se fijan, bueno, cambiamos la X por cloro por bromo, discúlpenme, el rendimiento en todos los casos, o sea, en las nanopartículas de paladio, va por arriba del 90% en general. Bueno, aquí tenemos una del 60%, y estas son las que tenemos como los compositos, ¿no? Core dendrimérico nanopartícula, y también tenemos unos excelentes rendimientos de 80 al 90%. Entonces, otra vez estamos obteniendo muy buenos rendimientos, aunque, bueno, además cambiando el catalizador, digamos, de un nanocatalizador, ¿no? Las nanopartículas, a un material nanoestructurado, pero ya va siendo más grande, ya va siendo un compuesto que se acerca más a lo macro. Muy bien. Ahora vamos a comparar con compuestos en los que organometálicos, ¿no? Entonces, trabajamos con este tipo de compuestos ligantes pinza, perdón,
con paladio otra vez, ¿no? Y lo que hicimos fue variar las fosfinas que están enlazadas al paladio. En este obtuvimos un dímero. Y ahora, en lugar de hacer HEC, hicimos una reacción de Suzuki, también es acoplamiento carbono-carbono, pero en principio Suzuki maneja condiciones más suaves, ¿no? En nuestro grupo ya hemos trabajado con algo similar, entonces 18 horas y 35 grados centígrados era lo que habíamos encontrado como lo más eficiente. Si nosotros vemos ahora la reactividad de estos compuestitos obtenidos de organometálicos, que ya son macro, para esta reacción tipo Suzuki, tenemos rendimientos ligeramente menores, pero de todos modos estamos teniendo buenos rendimientos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirles con esto? No importa si estamos trabajando con compuestos de tipo organometálico macro, como si estamos trabajando con nanopartículas, nano, o el intermedio, digamos, que es los compósitos en los que tenemos el dendrímero, bueno, en este caso el core dendrimérico, con las nanopartículas. Al final de cuentas, lo que estamos obteniendo son este tipo de productos, en el caso de estas reacciones en particular, con rendimientos muy similares. Entonces, tanto unos como otros nos están llevando a un mismo resultado. Estamos obteniendo las moléculas que necesitamos para, por ejemplo, lo que les iba a contar acá a continuación, productos que se obtienen en la industria química, ¿no? Entonces, aquí les puse algunos ejemplos. Esta condición la ponen se pone por la FDA, que dice que la cantidad de paladio en los farmacéuticos comerciales no debe exceder a 5 partes por millón. Entonces, los procesos de purificación se vuelven muy importantes. El catalizador, digamos que ya está estandarizado, ¿no? Pero la parte de la purificación se vuelve sumamente importante porque no podemos tener, pues bueno, más de esta cantidad de metales para, pues, no contaminar los fármacos y no contaminarnos a nosotros cuando los ingiramos, ¿no? Entonces, de estos, de algunos de los procesos que pude encontrar que se están trabajando actualmente en la industria, pues son estos. Por ejemplo, este es un antidepresivo, lo produce esta compañía, ¿no? Que es de Glaxo, y se lleva a cabo básicamente casi todos los productos farmacológicos que se obtienen, no es, digamos, la reacción anterior a que se obtenga el producto final, sino normalmente son en la obtención de precursores en las que se llevan a cabo reacciones de catalíticas de acoplamiento. En este caso, casi todas ellas son Suzuki y algunas al final son de tipo HEC. Entonces, a partir de este precursor que se obtuvo por una reacción Suzuki, se obtiene el antidepresivo. En el caso, por ejemplo, de un inhibidor para el asma, desarrollado por Merck, otra vez tenemos la producción de los precursores, del precursor, mediante una reacción de Suzuki, acoplamiento Suzuki, para obtener esta molécula que ya es el inhibidor del asma. Para, por ejemplo, disminuir la proliferación de células cancerígenas o cancerosas por Eli Lilly, se utiliza una reacción Suzuki para obtener el precursor, y aquí está el compuesto mágico para eliminar o disminuir la cantidad de células cancerosas. Y fíjense, por eso cuando les estaba hablando al principio del paladio negro, que en principio ya no sirve, digamos, para la catálisis, en el caso de estos dos compuestitos, de estas dos reacciones, justamente lo que se utiliza es paladio negro. Entonces se genera el paladio negro. Ese paladio negro, estando, digamos, al fondo del recipiente donde se está llevando a cabo la reacción, empieza a redisolver las nanopartículas que están utilizando y se obtiene la reacción catalítica para obtener este precursor que nos genera esta droga para el Parkinson
y en este otro es por el Lili y también por el Lili, usando también paladio negro, se obtiene otra para Alzheimer, que es esta que está acá. Entonces, al final de cuentas, resulta que lo que se supone que se le han pasado muchos investigadores tratando de eliminar, también sirve, ¿no? Entonces, normalmente estas cosas se encuentran de manera serendípica, ¿no? Entonces, se tiene el proceso, al final se determina que tienes una cantidad importante de paladio negro, pero el producto que está generando está en rendimientos cuantiosos, con lo cual, pues al final el paladio negro sí sirve, ¿no? En estos procesos en particular. Bueno, en el caso del fungicida que está aquí, que se llama Boscalid 12, ¿no? Que lo patentó BASF, se ha modificado en varias ocasiones la reacción para obtenerlo, disminuyendo los intermediarios de reacción, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que es la reacción, el producto 14, lo que se hizo ahí fue eliminar la reacción para la reducción del óxido nitroso, y entonces, pues, ¿qué sucede? Que otra vez bajamos los costos y obtenemos el mismo producto con los mismos rendimientos, pero ya tienes un paso menos, entonces pues, se sale más barato, ¿no? Para un componente de los protectores solares también se utiliza una reacción, esta sí directamente, a partir de estos dos, con la reacción Suzuki se obtiene directamente el compuesto que se va a utilizar en las cremas bloqueadoras de rayos solares. Y creo que no es cierto, no sé si, no es cierto, no me hagan caso. Este es un potente inhibidor de transcriptasa inversa, ¿no? Para que sirva como retroviral en el VIH. Esta es una reacción tipo HEC para obtener un intermediario que genere la rilpivirina. Por Sonogashira también se ha obtenido que es anticancerígeno, perdón, un compuesto que sirve para el hipertiroidismo. Lo desarrolló Medichem, un herbicida, ¿no? Que es producido por Novartis, otro bloqueador solar, ¿no? Todas estas son HECs, ¿no? Todas estas tres, y el famosísimo naproxeno, todas ellas se obtienen por reacciones catalíticas en este caso, son compuestos, son nanopartículas, pero también existen compuestos macromoleculares, ¿no? Organometálicos. Uy, y ya acabamos. Otra cosa que me acordé hace un momentito que no les mencioné, otra cosa que también se está desarrollando últimamente es la obtención de catalizadores, pero que están enlazados a polímeros, pero estos polímeros se llevan a manufactura aditiva, lo que se conoce como impresión 3D, se generan unos pellets en los que se tiene incluido, bueno, está el polímero, pero tiene unido el catalizador. Entonces, eso hace que sea muy fácil de utilizar porque estos pellets ya no son sensibles al aire ni a nada de reacciones químicas con el medio ambiente, entonces pueden tener almacenados, digamos, sin problemas, y se pueden utilizar también para ese tipo de reacciones catalíticas de acoplamiento carbono-carbono, incluso para otras en las que hay combinaciones de estos pellets con compuestos organometálicos de paladio, pero también con compuestos organometálicos de cobre, y entonces al unirlos podemos hacer reacciones catalíticas tipo click, y se puede recuperar el pellet todas las veces, muchísimas veces, y se puede reutilizar muchísimas con un simple lavado. En eso también estamos trabajando y hemos tenido algunos resultados que pues nos dan alguna esperanza. Estos son, funcionan como catalizadores heterogéneos, y pues al final de cuentas, como les digo, terminamos obteniendo este tipo de compuestos que pues se usan mucho en farmacia y que sin los catalizadores no podríamos llegar a obtener. ¿Qué hace que se utilice un catalizador y no otro? Porque si ustedes se van a la literatura hay millones de informes de catalizadores
pues al final de cuentas es quien llegue a convencer al industrial y decirle, este compuesto te va a funcionar y va a ser mucho más económico que los otros que estás trabajando. Muchos de ustedes lo deben saber, pero generar un proceso para que se pueda desarrollar en la industria no es económico, porque se tiene que armar toda la planta o reconstituirla si es que lo que se tiene funciona y nada más hay que arreglar algunos procedimientos, algunos equipos. Entonces, esa es la parte complicada. Por eso muchos de los catalizadores que se encuentran y que uno dice es que son maravillosos y se pueden utilizar, no necesariamente se utilizan en la industria porque el proceso de llevarlos hacia la producción por toneladas, que no es lo mismo que tenerlo en el laboratorio químico, es muy costoso y entonces muchas veces los industriales dicen, no, me quedo con el que ya tengo, el que ya conozco, ¿no? Más vale bueno por conocido. Y por eso muchos de ellos no se llevan a cabo. Afortunadamente, como ya les mencioné en estas anteriores presentaciones, ya se están trabajando con muchos catalizadores que son nano, ¿no? ¿Y por qué digo que afortunadamente? Porque utilizamos una menor cantidad de metal, se contamina menos, se gasta menos, y se vuelve más eficiente el proceso. Se vuelve más eficiente porque, o sea, perdón, no es que se vuelva más eficiente, el proceso viene siendo el mismo, que es lo que les quería platicar desde el principio, pero como estamos utilizando mucho menos porque estamos en cantidades nano, entonces los costos de producción disminuyen mucho. Hacen un costo de inversión para generar la planta, pero el día a día les retribuye por la cantidad tan baja que utilizan del metal. Es uno de los procesos más caros porque los metales nobles, como ustedes bien saben, son de los más caros que existen y bueno, de los que menos hay, porque es de los que menos hay en el planeta. Entonces, eso hace que estos procesos bajen tanto en costo y que algunos industriales estén apostando en ello. Bueno, y entonces espero que no haya sido demasiado corta, espero que les haya gustado. Quiero agradecer, por supuesto, a mi casa de estudios desde hace muchísimos años, es la que me mantiene no solamente económicamente, sino sana, porque me da oportunidad de investigar y hacer las cosas que más me gustan y tratar de, con ello, poder apoyar en algo a nuestro país, al menos en la formación de recursos humanos. También le quiero agradecer, bueno, al ICAT, que es en donde me han alojado para trabajar, al CONACYT y a la DEGAPA, que son los que me han mantenido los proyectos, disculpen a los perros, con los proyectos para llevar a cabo estas y otras investigaciones, y a los alumnitos que sin ellos pues mucha de la investigación no sería posible, ¿no? Samantha, que es la que hizo la síntesis de las nanopartículas de paladio, Lorena, que hizo la experimentación de catálisis de los primeros catalizadores que les dije que teníamos condiciones altas y rendimientos arriba del 80-90%, Nidia y Fermín, que han trabajado en catálisis, pero con rutenio e iridio, también nos han dado muy buenos resultados. Alan trabajó en la parte de la catálisis, pero en condiciones bajas, y Elizabeth, que trabaja con los compuestos organometálicos con las diferentes fosfinas. Y bueno, a ustedes por su atención, les dejo estas tres oraciones que me encantaron, ¿no? Más del 80% de los productos químicos manufacturados, si no es que más, requieren por lo menos una etapa catalítica, ¿no? La investigación en catálisis es indispensable para el desarrollo sostenible del planeta, y la catálisis química es una ciencia central en una sociedad tecnológicamente avanzada, y entonces podemos decir que nuestra sociedad es tecnológicamente avanzada porque tenemos muchos investigadores en nuestro sistema que se dedican a la catálisis. Gracias. Gracias a ti, María del Rocío. Estamos esperando que lleguen las preguntas, jóvenes. Está abiertos los espacios tanto en Facebook como en Zoom para sus posibles preguntas o dudas. Yo tendría una inquietud, saber si
los catalizadores metálicos se ha buscado sustituirlos por no metálicos. Sí, sí hay catalizadores no metálicos. Hay muchos polímeros, por ejemplo, que funcionan como catalizadores, pero se ha visto que los más eficientes al final de cuentas son los metálicos, por eso se siguen utilizando. Recordemos, no lo puse aquí, pero los metales nobles, la característica que tienen es que tienen orbitales D, que hacen que los electrones puedan reaccionar y tomar a los reactivos que necesitan unir para que se formen los productos. Entonces, esa capacidad que tienen los metales de tener esos orbitales de disponibles no la tienen ni cualquier metal, ni cualquier otro no metal, digamos, ¿no? Entonces, sí funcionan, pero la eficiencia sigue siendo mayor con los metales. Gracias. Tenemos una pregunta a través de Zoom. Doctora Redón, para los estudiantes de ciencias químicas, ¿qué área recomienda para especializarse que cuenten con potencial para desarrollo y aplicaciones? Ciencias químicas, perfecto. En realidad yo creo que lo primero que tienen que tener es intención, ¿no? Es muy importante. Yo he tenido alumnos que son ingenieros, que son químicos en alimentos, que son farmacobiólogos, y al final de cuentas, aunque no tengan el conocimiento que se requiere de inicio, si están interesados, lo buscan, ¿no? Y terminan saliendo adelante incluso con mejores conocimientos que los que al principio tenían más conocimientos. Entonces, el hecho de que tengan una formación que no sea directamente la que podría pensarse que es la más ideal, no necesariamente tendría que truncar el camino. Al final de cuentas, lo que se requiere es que ustedes tengan el deseo de hacer las cosas y de aprender. Entonces, pues los que quieran, ¿no? Adelante. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta a través de Zoom. ¿Qué pasa si se exceden las concentraciones de paladio en los farmacéuticos? No sé, bueno, una de las cosas que se hace es purificarlos, ¿no? Entonces se llevan a cabo procesos de purificación, muchas veces son columnas de purificación, entonces queda el paladio, bueno, el metal queda atrapado en la columna y después lo extraen si se puede, y sacan el producto que están buscando. Ese es uno de los procesos de purificación. Entonces tratan de hacer por todos los medios los procesos de purificación. Si no se logra obtener procesos de purificación, esto recuerden que tienen que hacer unas pruebas antes, o sea, no se manda a producción con estos fallos, ¿no? O sea, para ver qué sale, no, se pone primero en una planta piloto, se corre el experimento, luego los experimentos porque se hacen muchos y se hacen las purificaciones hasta que obtienen el producto. Si ese producto no sale con el mínimo de metal, ¿no? No se realiza el producto, se tiene que llevar otra vez al químico normalmente, ¿no? O al que generó el proceso original para decirle, oye, necesito que modifiques porque se están generando muchos subproductos, sobre todo metálicos, y otra vez se vuelve a planta piloto y si se supera, pues ya lo llevan a la planta grande. Pero debe haber una norma internacional. Hay una norma, sí. O sea, la norma es no pasar del 5%, del 5 por parte por millón. Ok. Fuera de eso pueden jugar con los porcentajes. Sí, normalmente es lo que se hace, se juega con uno, con otro y con la cantidad de del catalizador para pues ver si se elimina o no. Pero si eso, digamos que eso a veces sale muy costoso en planta piloto, entonces lo que tienen que hacer es lo regresas al laboratorio en donde trabajas con cantidades mucho menores, gastas menos, contaminas menos, y ya que lo hayan hecho más eficiente para generar menos metales al final, lo vuelven a mandar a planta piloto prueba y dice, ya lo lograste, o no lo lograste, vuélvele a modificar. Pero ahí son tantos los procesos y tantos los catalizadores que o sea, no es tan complejo que encuentren los más eficientes. Ya, muy bien. Estamos esperando a ver si llega alguna otra pregunta. A nuestra amable audiencia y a ti, María del Rocío, debo decirte que estamos trabajando desde agosto del año pasado
en nuestras oficinas aquí en Culiacán, en el Colegio de Sinaloa, presencialmente. Ay, excelente, felicidades. Sí, Nosotros estamos encerrados, no nos dejan. lo sabemos, lo sabemos. Y Alvis me está haciendo favor de asistirme en el Facebook, pero ella está a 20 metros su oficina está a 20 metros de donde yo estoy. Sin embargo, estoy esperando a ver si se acerca con alguna pregunta, pero creo que Sin no se problema, está sin moviendo. problema, Está bien sin para nuestra problema. amable audiencia, sí. Claro que sí. Hablando, me voy a regresar un poco al potencial para el desarrollo de aplicaciones. Allí en Sí, donde yo trabajo, cuando yo entré, o sea, yo soy de formación química, y trabajé todo el tiempo en Facultad de Química. O sea, yo soy una hija de la Facultad de Química, ahí vivía desde que tenía 18 años, me encantaba estar en el laboratorio. Tanto que luego se me olvidaba ir a hacer los exámenes y me regañaban mis maestros, pero bueno, cuando terminé, ¿no? Todos los estudios que tuve que terminar, conseguí trabajo en este lugar en el que estoy ahora, ahorita se llama Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Cuando yo entré se llamaba Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico. Entonces me acuerdo, que en alguna ocasión fui con un maestro que me había dado clases y me dice, oye, pero yo le decía, es que a mí toda la vida todo el tiempo he querido que lo que haga pues se aplique, porque eso de gastar el dinero del erario, pues qué mala onda, ¿no? Que no le retribuyamos nada a nuestra sociedad. Y entonces me dice, pero si tú estás en la mata, o sea, estás en donde se hace desarrollo tecnológico y las ciencias aplicadas. Y me daba mucha risa porque así se llama, pero no es tan sencillo. O sea, uno dice, sí, yo quiero hacer la aplicación y voy con todo, pero la parte de aplicarlo no depende nada más de que uno haya encontrado el proceso, sino de convencer al industrial, de convencer a la gente que lo va a hacer posible, porque es muy costoso llevar a proceso cualquier cosa. O sea, si quieren un parche transdérmico, si quieren hacer una vacuna, si quieren hacer un equipo, incluso hasta los programas a veces, programas de computación, se va aumentando el costo exponencialmente de las pruebas, porque no es nada más de ya encontré yo química, por ejemplo, ¿no? Ya encontré el catalizador que mejor funciona. Pues perfecto, me voy a la industria. Y la industria tiene que hacer no solo el que les decía yo directamente a paso de planta piloto, sino que tiene que ir escalando poco a poco, y esos pasos de ir escalando poco a poco se vuelven millones de pesos, de dólares, ¿no? Entonces, muchas veces esto de la aplicación que a uno le encanta porque uno quiere, insisto, retribuir, no es tan sencillo. Y además nosotros como investigadores, ¿no? O como trabajadores de la ciencia, no tenemos todas esas, algunos o muchos, esas habilidades de trabajar en la parte de, digamos, de convencimiento con la gente de los dineros, porque pues uno está muy emocionado, pero ellos dicen, no, a ver, pero esto me va a costar, ¿qué les gusta? ¿100 millones, 200 millones de pesos? ¿Tú me los vas a regresar si no funciona? Pues no, obviamente yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, no necesariamente el que encuentren el compuesto, el equipo, el parche, va a hacer que eso ya se vaya a aplicar directamente, porque tenemos que lidiar con esa otra parte. Y la otra, muy importante, que yo siempre le digo a todo mundo, es que muchos de los procesos que tenemos en México, por ejemplo, pues están en industrias que no son nacionales. Entonces, pues los industriales de esas industrias, pues a quienes contratan, a su propia gente, ¿no? Entonces traen los procesos de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos en el changarrito, ¿no? O sea, nos vamos tratando de hacer todo desde abajo e irlo creciendo, pero no tenemos el poder adquisitivo, ¿no? Entonces, no es tan sencillo que se aplique, si se puede aplicar, no los quiero descorazonar, pero pero no nada más es encontrar el producto
maravilloso, sino que aplicarlo también. Pues, convencer al industrial, al que va a gastar el dinero. Y eso ya sin duda, nos acabas de dar a nuestra amable audiencia una lección que eso no te lo enseñan en las universidades, normalmente no te lo dicen. Y si te lo dice algún maestro por ahí, es de pasada nada más. Y tú dices, ¿pero cómo? Si acabo de descubrir el hilo negro y no me lo van a comprar, no puede ser. Pues sí, así es. Sí, sí, es una tristeza que las filiales estén por delante de todo, pero ese nunca ha sido un reparo para que la ciencia no avance, ¿no? Hay gente muy valiosa que ahora está trabajando en esas grandes industrias que empezó desde abajo, ¿no? Sí. Y a lo mejor esa no es la meta de todos. Yo, por ejemplo, admiro tu entusiasmo al expresar sobre lo que haces, ¿no? Eso es lo que hace que el día sea diferente cada día, ¿no? Y lo que nos hace ir más allá, más allá, más allá. Y seguramente a tus colaboradores también se los transmites. Estos jóvenes seguramente no todos son químicos, porque creo que por ahí hay alguien que no me pareció con cara de químico. Tú me dirás si estoy equivocado. Pero el entusiasmo es una parte vital para poder creer en lo que uno hace o lo que uno quiere. Sí, es muy importante disfrutar lo que haces. O sea, si no lo disfrutas, llegas de malas, le transmites el mal ánimo a los demás y no trabajamos igual. Aquí hay otra pregunta, me encanta la pregunta, porque dice que si son escasos, efectivamente, cuando se agoten, ¿qué va a pasar? Esperemos que no nos los acabemos antes, como nos estamos acabando todos nuestros recursos de la Tierra. Pero recuerden una cosa súper importante de los catalizadores. Los catalizadores son compuestos que se vuelven a generar. Esa es la parte, una de las partes maravillosas de los catalizadores. Ustedes meten un compuestito o las nanopartículas, su catalizador lo meten a la reacción, reacciona, hace que se lleven a cabo las reacciones que se necesitan para formar el producto y al final se vuelve a generar ese catalizador. Entonces, lo volvemos a tener ahí. Por eso les decía que, por ejemplo, cuando tenemos soportes con metales magnéticos, ayudan a que se recuperen, o sea, se acerca un magneto, se recupera todo el catalizador, se lava y se vuelve a meter al proceso, ¿no? Eventualmente se van gastando porque, por ejemplo, pues terminan quedando, por ejemplo, 5 partes por millón del metal, pero no se gastan a tal grado que queden sin metal en la industria. O sea, tienen como un stock que está dando vueltas, está dando vueltas, está dando vueltas por muchos, muchos ciclos. Esta es una. La otra es, por eso se trabaja con compuestos nano, son chiquitos, se utiliza menos cantidad, se obtienen los mismos productos y otra vez vamos a estar bajando el consumo del metal para que dure más. Y la otra es, hay unos catalizadores maravillosos, extraordinarios, a los que nadie le hemos podido llegar, que son las enzimas, ¿ok? Entonces, nosotros en el organismo tenemos un montón de enzimas que tienen unos procesos súper eficientes, ¿no? Y no son metálicas. Entonces, muchos de los catalizadores que se utilizan son biocatalizadores, esos, perdón, no los mencioné, son bacterias. Entonces, las mismas bacterias lo que hacen es llevar a cabo los procesos por ejemplo, hay bacterias que se utilizan en plantas de purificación de agua para limpiar el agua. Entonces, son bichos, ¿no? Bacterias, y no tienen metales. Y esas, pues, se reproducen mucho y muy bien. Entonces, hay otros catalizadores que no necesitan metales, que también funcionan, y esperemos que se sigan. Por eso la industria la ciencia catalítica sigue creciendo, por eso no se acaba, porque justamente se necesita todos los días ir buscando nuevos materiales que pueden servir para otros procesos que a lo mejor ya no se han encontrado, no se han buscado, y para tener alternativas justo en caso de que se acaben, pero yo espero que no se acaben. Tenemos que ser más lindos con nuestra
Pachamama, ¿no? Está con nuestra tierra. Entonces, espero que no se acaben. Pero esas sustituciones existen. Por eso les digo, por ejemplo, con bacterias o con polímeros, hay polímeros catalíticos y hay otras sustancias que vienen, por ejemplo, de los extractos de plantas que también funcionan como catalizadores. Hay muchos otros, pero estos son los más eficientes, por eso son los que usamos. Gracias, María del Rocío. Jorge, ¿qué preguntar? Se nos cortó un poquito la señal, no te preocupes, pero se alcanzó a escuchar tu última frase. Durante la presentación mencionó la utilización de los metales nobles, pero estos son escasos. Si llegara el momento, es la pregunta que tú acabas de responder, claro. Ups, bueno, tenemos problemas de comunicación. Tenemos problemas con la señal. Se nos está cortando la señal. ¿Tú me ves? Sí, se está cortando horrible, exacto, no oí nada. Se está cortando la señal, no te preocupes. Te veo, ya te escucho, ahora ya te escucho mejor, pero cuando hiciste la pregunta no te la escuché porque estaba cortado. Esa es la pregunta a la que tú diste respuesta, nada más que yo la leí completa, eso fue todo. La de Jorge. Sí, exacto, la de Jorge. Adriana te hace un comentario y te manda un saludo. La Secretaría Técnica de Intercambio Académico de la Coordinación de la Investigación Científica agradece la participación de la doctora María del Rocío Redondo de la Fuente con tan valiosa conferencia en el ciclo de conferencias Ciencia en Directo. Es de parte de la coordinación de la investigación científica de la UNAM. Muchas gracias, Adriana. Gracias, bueno. Un saludo. Pues creo que no han llegado más preguntas. Si no tienes nada más ¿tienes algo más que agregar? Pues nada, sí, échenle muchas ganas al estudio, disfruten lo que hacen, no importa si tienen muchas piedritas en el camino, ustedes sigan adelante, es una actividad súper gratificante, no solamente por lo que aprendes, sino por todos los seres humanos valiosísimos que conoces en el camino. Y siempre vamos a hacer algo por nuestra sociedad. Si no es educando niños, es platicándoles a ustedes, es tratando de encontrar el hilo negro, si no es con catalizadores, a lo mejor con los parches transdérmicos, que ahora estoy trabajando en esos casos, por eso les hablo tanto de los parches, pero de verdad, sigan adelante, disfrútenlo, disfruten el camino y cada uno de los éxitos que tengan. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta mañana. Gracias. A nombre de todos los que orgullosamente colaboramos en el Colegio de Sinaloa, te damos nuevamente las gracias. Esperamos tenerte de manera presencial cuando esto pase muy pronto. Con mucho gusto estaré ahí y muchísimas gracias por la invitación y qué buen esfuerzo están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Aquí seguimos. Hasta la vista. Que estén muy bien. Hasta luego. Un gusto.